Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Internacionalismo Proletario, organizado por el Frente Intercontinental del FMLN. Mi nombre es Mari Carmen Guevara, del colectivo digital de Ottawa. Este miércoles 14 de agosto me acompañan en los controles Félix Grande, coordinador general del Frente Intercontinental del FMLN, y el compañero Julio Relajeño, que él es convencionista aquí en Canadá por parte del FMLN. Nos solidarizamos con el pueblo palestino y pedimos que cese el fuego a Gaza ahora. Nos solidarizamos con el pueblo cubano y exigimos exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y que Estados Unidos quite el criminal bloqueo contra Cuba. El 28 de julio, mientras millones de venezolanos se movilizaban en las urnas para votar por su presidente, la extrema derecha venezolana, apoyada por Washington, lanzó un ataque para desacreditar los resultados de las elecciones. Reconocemos que el presidente Maduro ganó las elecciones, que fueron democráticas, transparentes, y ahora esta noche nos va a acompañar una compañera que estuvo allá de observadora. Bueno, el internacionalismo proletario le da la bienvenida a la compañera Alison Bodin, coordinadora de la campaña de solidaridad con Venezuela de Fire This Time, Movimiento por la Justicia Social, y observadora internacional de las elecciones presidenciales de Venezuela en El Salvador. El tema de esta noche es elecciones en Venezuela. Alison, ¿nos podrías dar un saludo? Hola, saludos desde Vancouver, Canadá, y el movimiento Fire This Time por la justicia social. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Alison. Te damos la bienvenida. Estamos muy contentas y contentos de tenerte con nosotros y con nosotras. Alison, me gustaría hacerte la primera pregunta. Cuéntanos sobre la experiencia como observadora internacional de las elecciones pasadas en Venezuela. Bueno, era una experiencia muy tremenda. El día de estas elecciones, como tú describiste, el 28 de julio de 2024, Venezuela celebró actualmente elecciones presidenciales en un ambiente de paz, tranquilidad y celebración. 12.3 millones de personas votaron en una contienda electoral que contó con 10 candidatos, entre ellos el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Poco después de la medianoche, cuando yo fui con mucha gente de Venezuela y los observadores internacionales en el Palacio de Miraflores, el Palacio del Gobierno, el CNE, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela,
anunció que presidente Maduro había sido reelegido como presidente de Venezuela con el 80% de los votos escrutados. Al 3 de agosto se había contabilizado el 96.87% de los votos y el CNE reafirmó que el presidente Maduro fue reelegido con el 51.95% de los votos, más que 6.4 millones de votos. El principal candidato de la oposición de derecha se llama Edmundo González, obtuvo el 43.18% de los votos o 5.3 millones de votos. Y la participación electoral fue de 60%, un gran por ciento de la población de Venezuela. Pero desde el momento que el CNE anunció la victoria del presidente Maduro, ha habido una avalancha de desinformación y ataques contra la revolución bolivariana y el presidente Maduro, electo democráticamente en los principales medios occidentales como CNN o aquí en Canadá como CBC, y en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ahora portavoz del Canadá en los the Foreign Affairs Minister, se dicen la misma cosa. Ellos son pro-imperialistas y se dicen muchas cosas feas sobre estas elecciones, pero mi experiencia sobre el terreno en Venezuela como observadora internacional de elecciones ha sido exactamente lo contrario de lo que se ha informado. En Venezuela experimentamos un increíble programa de educación y una inspiradora oportunidad de visitar e intercambiar con personas en Venezuela y de observar la democracia participativa en Venezuela en acción. En los días previos a las elecciones aprendimos en detalle cómo funcionaba el sistema electoral y su sólido sistema de oratorias. Y también intercambiamos nuestras experiencias y hablamos con la gente en las calles de Venezuela antes de las elecciones. Y después de esta experiencia, incluyendo el día de las elecciones, el 24 de julio, la integridad y transparencia del sistema se demostró a lo largo de toda nuestra experiencia. El día de las elecciones, los 90% observadores fueron enviados a centros electorales en todo de Caracas, principalmente para observar el proceso. Había más de 16,000 centros de votación en todo el país. Y yo diría que eso, junto con la transparencia y la integridad de las elecciones, quiero decir que la accesibilidad es algo que forma parte del sistema electoral de Venezuela. Y nunca escuchamos sobre eso en las noticias principales o desde el portavoz del gobierno de Canadá y los Estados Unidos, los gobiernos imperialistas. Solo quiero decir que como una observadora internacional, las elecciones presidenciales en Venezuela era una buena experiencia de tranquilidad y de democracia en Venezuela. Puede ver con los videos por internet, hay muchos, pero es imposible para saber cómo pasó estas elecciones si es solo escuchando a los medios grandes en esta situación. Es
una experiencia muy interesante y muy diferente que se dicen gente como los de los Estados Unidos y Canadá y los gobiernos. Y felicidad actualmente. Quiero decir felicidades al pueblo venezolano en su proceso de 28 de julio. Gracias, Alison. Tú dices que la oposición, Edmundo González, este día escuché, bueno, tú sabes que uno escucha y lee todo el día acerca de Venezuela, y no me recuerdo dónde escuché esto, pero que alguien dijo que Edmundo González no era conocido en Venezuela, pero sí es conocido en El Salvador por los asesinatos de los jesuitas, por el asesinato de Monseñor Romero y de las monjas, por haber querido destruir la iglesia en El Salvador. Entonces, sí no es conocido en Venezuela, pero sí ha hecho mucha destrucción en nuestro país. Así que para nosotros creer en él después de tantos asesinatos creo que sería imposible. Y los medios de comunicación aquí, por ejemplo en Canadá, que tú estás hablando del gobierno canadiense, el gobierno canadiense ya dio su declaración que el gobierno de Maduro no es legítimo y que no ganó las elecciones. Eso da la pauta a que ellos quieran volver a abrir el grupo de Lima, que le hizo tanto daño a Venezuela. Bueno, esperamos que nosotros podamos hacer algo aquí en Canadá, solidarizarnos con el pueblo de Venezuela, así como en El Salvador. Se necesita esa solidaridad con los pueblos que están en lucha. Bueno, le vamos a dar la bienvenida al compañero Julio Relajeño y decirle que le vamos a dar la palabra para que él continúe con este conversatorio. Bienvenido, Julio. Gracias, Mari Carmen. Bienvenidos también. Mi nombre es Julio César Relajeño y pertenezco al colectivo digital de Toronto, Canadá. Y esta tarde, como ciertamente ha expresado Mari Carmen, tenemos como invitada tenemos como invitada a la compañera Addison Bodin. Realmente ella nos ha explicado cómo el auge de la población venezolana ha participado. Estamos hablando de un 60% de la población venezolana haciendo su sufragio electoral. Eso es bien importante y es una señal de la democracia. Además, Addison nos ha dicho que el 51.95 de votos fue con los que ganó el partido de Maduro. Entonces, quiere decir que ha habido una participación democrática del pueblo, tanto así que se le ha asignado también que la oposición tuvo cierta cantidad también, bien, a pesar, como dijo Mari Carmen, que el líder de ellos era desconocido en Venezuela, pero sacó un 43.18. Realmente es bien significativo. Pero ahí va precisamente mi pregunta. Una vez terminadas las elecciones, a los pocos minutos, ya la ultraderecha estaba hablando de fraude. Porque nosotros sabemos que usted ahí estuvo, le queríamos preguntar, como observadora internacional de las elecciones pasadas en Venezuela, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, es una pregunta muy importante porque pienso que es importante saber o entender, quiero decir que antes de esta elección, antes del día de 28 de julio, la oposición de ultraderecha, en este caso es la cara de esta oposición es Edmundo González, el criminal Edmundo González, como dijo Mary Carmen, y una mujer se llama
se llama Marina Corina Machado. Ella también es una criminal. Y los dos son las caras de la otra derecha durante esta elección en Venezuela. Y antes del día, ellos tuvieron la oportunidad a formar un acuerdo a reconocer las elecciones y los resultados de las elecciones en Venezuela. Y en respuesta a esta oportunidad, ellos se negaron a firmar. Por eso, no es de extrañar que la oposición de la otra derecha en Venezuela haya hecho acusaciones de fraude contra el CNE, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y contra el gobierno de Venezuela. Esta elección fue la elección 32 en 25 años en Venezuela. En dos de estas elecciones del pasado, la oposición se ganó 2 veces. Una referenda y otra era una elección por la Asamblea Nacional. En estos dos casos, por supuesto, la oposición tuvieron ninguna cosa a decir sobre fraude, pero cada vez, como 30 veces, la oposición se perdió la elección, se dicen hay fraude, hay fraude, hay fraude sin evidencia. Y esto es muy importante porque no es una cosa extraña que ellos están diciendo es un fraude, pero ellos no tienen ninguna evidencia. Ellos solo tienen un sitio de web con documentos. Y no sé, el fuente de este documentos es documentos en un sitio de web. Y mucha gente del mundo pueden entender que es imposible verificar la autenticidad de los documentos en un sitio de web. Pero por el gobierno de los Estados Unidos también es normal decir que hay fraude en Venezuela durante las elecciones, y actualmente el gobierno de Canadá y los Estados Unidos y sus aliados están fueron diciendo esto antes de las elecciones también. El gobierno de Canadá y los Estados Unidos, los dos, se tienen conferencias de prensa y algunas declaraciones sobre las elecciones. Antes del día de la elección, ellos están diciendo que sí, en el caso que Nicolás Maduro va a ganar esta elección, es fraude, porque es imposible para la gente en Venezuela al elegir Nicolás Maduro para presidente otra vez. Y ahora, un vistazo rápido de los medios de comunicación, o por ejemplo, actualmente hay una transcripción de la llamada entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el otro derecha en Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González. Esta conversación que se pasó el 2 de agosto en 2024, como 4 días después de las elecciones, y nos haría pensar que hubo fraude en las elecciones, que Edmundo González ganó, que estaba claro en las palabras de Anthony Blinken. Pero el problema es que esto ya estaba predeterminado por el gobierno de los Estados Unidos. Podríamos haber leído estos artículos hace 2 meses, porque ya estaban diciendo que habría fraude si el presidente Maduro ganaba. Ya escribieron su narrativa y todo lo que hicieron el día de las elecciones fue ponerla en práctica. Han presentado la narrativa de que Maduro no podría ganar. No
sucedería. Miren todas sus encuestas. A pesar de que sus encuestas son históricamente inexactas o financiadas por el CIA de los Estados Unidos. Y ahora la extrema derecha en Venezuela ha rechazado los resultados, pero todos podrían haber predicho que no tienen base. Una vez más, no tienen pruebas. Sin embargo, como yo dije, los medios de comunicación estadounidenses pueden repetir esta narrativa una y otra vez y hacer que otros países imperialistas de todo el mundo la repitan. Son denuncias completamente falsas sobre la retención de los resultados oficiales a nivel de distrito o sobre estos actas se dicen falsificados que ya hemos discutido o sobre los recuentos. Quiero decir muy claramente, si yo puedo hacer algo claro en mi lengua en español, pero claramente que el proceso electoral de Venezuela está en marcha y se le debe permitir que lo haga sin la intervención de Estados Unidos. Pero el marco de mundo que plantea Estados Unidos sigue siendo que Estados Unidos es el árbitro de la democracia, junto con sus aliados, incluidos Canadá o la Unión Europea, cuando en realidad el gobierno de Estados Unidos y sus aliados no les importa ni un poco de la democracia ni las elecciones legítimas en Venezuela. Su principal interés es solo a derrocar el gobierno de Venezuela y presidente Nicolás Maduro y revertir los logros del proceso revolucionario bolivariano. Sin embargo, pueden hacerlo. Y la oposición de derecha y de ultraderecha, exactamente en Venezuela, denunció fraude, pero no tiene pruebas. Y una evidencia de esto es que el presidente Nicolás Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela una auditoría integral de los resultados electorales con el fin de despejar las dudas sobre su victoria electoral el pasado 28 de julio. Y esta cosa es muy importante. Quiero decir que el proceso electoral presidencial en Venezuela era por las reglas de la Constitución de Venezuela, porque Venezuela es un país que tiene su independencia, soberanía, autodeterminación y su propia constitución. Y las leyes de Venezuela no es las leyes de los Estados Unidos, es las leyes de Venezuela y de la gente en Venezuela. Antes de que Julio continúe, me gustaría leer algo que escribió Evo en X, publicó él en X. Escribió él, se está intentando utilizar contra Venezuela el mismo guión que se utilizó contra Bolivia en el golpe de Estado del 2019. La derecha internacional pretende desconocer los resultados de las instituciones venezolanas para desacreditar e intentar forzar una nueva elección. Nuestros pueblos no crean en esas trampas. Lo que debe prevalecer es el veredicto de las instituciones soberanas de Venezuela. La comunidad internacional debe respetar esa decisión soberana. Esto lo escribió Evo Morales en un tweet, en un ex esta tarde. Le dejo la palabra, Julio. Gracias, Mari Carmen. Mari Carmen. Y exactamente es un guión de una película barata. Digo que es un guión de una película barata porque esto se ha venido repitiendo.
y han venido haciendo las mismas acciones previo a las elecciones, y si ellos perciben que pierden, la palabra típica, fraude, e introducen la violencia. Pues Allison, cuando estuvo en Venezuela durante ese periodo, nos narra que allí lo que ella observó fue una sociedad democrática, participativa. Es interesante, y en un ambiente de tranquilidad. Pero sabemos nosotros perfectamente que los criminales se comunican bien con criminales. Pero detrás de todo eso, hay un problema. Que cuando apenas horas de haber finalizado el escrutinio, ya la derecha tenía pruebas, lo cual es imposible. Ellos no tenían pruebas y no tienen pruebas, según las últimas informaciones que ha dado el gobierno y el CNN de Venezuela. Pero lógicamente detrás de ellos están los Estados Unidos y todos sus aliados, que ellos son los árbitros de la democracia internacional. Eso solamente se puede entender entre comillas, porque sabemos perfectamente que no es así, que no es, que realmente, como dije, es un guión que ha venido dándose, y ya el ciudadano venezolano ya conoce esa película, mal escrita, por cierto, y con personajes muy conocidos. Bien, para continuar con nuestro conversatorio, también sabemos que uno de los grandes representantes, y lo ha dicho Allison, es la Corina Machado, y el asesino de sacerdotes, Edmundo González, porque así lo dice la información. Entonces, ¿cómo valora las acciones de violencia? Porque me imagino que durante su estancia ella observó cómo valora las acciones de violencia por parte de los grupos de choque, que ellos le llaman comanditos. Adelante, Allison. Sí, es una cosa muy importante. Y primeramente quiero decir que la noche de estas elecciones, el 28 de julio, los resultados eran anunciados como un poco después de medianoche, en la madrugada del 29 de julio. Y por horas, como 12 horas, las cosas eran totalmente tranquilas, pacífico, la gente están celebrando los resultados y la vida era normal. Pero como a las 10 de la mañana del día después de las elecciones, fuimos buscando por internet, y algunas acciones empezaron contra los resultados, acciones muy feas, violentas, un poco aislados, pero como tú dijiste, organizados y coordinados por la ultraderecha como María Corina Machado. Sus palabras después de las elecciones a decir que hay fraude era un señal a la gente violenta en Venezuela a activar cosas feas y violentas. Y fuimos en una conferencia de prensa con el presidente Maduro después del día de lunes, pero después de este evento era imposible para nosotros a salir desde nuestro hotel, porque estos actos de violencia eran enfocados en las cosas públicas, como hospitales, escuelas, y contra algunas estatuas de Chávez y de un líder indígena contra el colonialismo en Venezuela. Se ataque estatuas. Pero también es uno de los hoteles, cuando se ceden los observadores internacionales, no de yo, pero de otros, era atacando por esta gente. En total,
Y yo sé la situación no era muy grave. Los medios internacionales están diciendo que hay ataques, hay mucha violencia. No hay mucha, pero se existe. Es importante para gente internacional que a quedar en nuestro hotel y estamos más, tienen cuida de nosotros porque estamos en una situación un poco irregular. Pero para la gente en Venezuela, ellos se saben completamente cómo enfrentar estos ataques. Es con marchas de millones y millones de gente por paz. Y voy a mostrar en un momento algunos videos sobre esta respuesta, pero quiero decir algunas cosas sobre la violencia, porque es importante saber que esta violencia se ocurrió y esto es parte de esta elección. Pues la fiscal general de Venezuela se llama William Tarek Saab, informó en cadena nacional que bajo el pretexto de recorrer el país para hacer campaña electoral, Marina Corina Machado y su equipo estaban pagando a bandas de delincuentes, la mayoría con antecedentes penales, a quienes organizó en bandas en ciudades clave, a quienes les pagaban entre 40 y 150 dólares por día de actividad o violencia, y que se desataron y que se desataron en la noche del 28 de julio y con mayor intensidad, como yo dijo, el 29 de julio. Tarek Saab tiene un análisis sobre estos ataques o actividades y quiero decir que él le dijo que la oposición de derecha ha hecho exactamente lo mismo con anteriores actividades de guarimba, tanto en 1040 como en 1017. Estos matones se desataron, saquearon, quemaron tiendas, atacaron a transeúntes, sacaron a rastas de sus casas a muchos dirigentes sociales y los golpearon brutalmente y se lanzaron a por todo lo que oliera a chavismo, como edificios públicos, vehículos públicos, escuelas, clínicas, etc. Un balance preliminar de su violencia desenfrenada ha producido lo siguiente. 12 universidades, 7 escuelas preescolares, 21 escuelas primarias, 34 escuelas secundarias, 6 centros de diagnóstico médico integral, un centro de medicina de alta tecnología, 30 centros médicos ambulatorios, una farmacia, 6 centros de acopio de alimentos, CLAP, un programa en Venezuela, y supermercados, una estación de radio comunitaria, 11 estaciones de metro en Caracas, un tren quemado en la ciudad de Valencia, 38 autobuses de transporte público, 37 monumentos y estatuas de Bolívar, Chávez y otras cifras, 10 sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela, algunas con personas en su interior, una estación de tratamiento de aguas residuales, 10 cuarteles militares, atacaron con bombas Molotov la sede de la Misión Vivienda en Chacao, con personas y niños en su interior, 10 sedes regionales de CNE, el Consejo Nacional Electoral, en otros tantos estados,
intentaron quemar la sede central de CNE, pero se lo impidieron. Dispararon las ráfagas con la intención de asaltar el Palacio Presidencial. El presidente de CNE logró poner a salvo a 70 observadores internacionales que recibieron su bautismo de fuego por las balas disparadas por los matones. Quemaron las alcaldías de Carrer Urbana y Quebor. Destruyeron la plaza pública El Valle y la estación de metro de allí. Y actualmente yo fui en una estación de votación en el Valle. Atacaron el zoológico de Maracay. Más de 5,000 líderes sociales denunciaron amenazas digitales en su contra. Mataron a transeúntes y quemaron sus vehículos. Murieron 2 oficiales de las Fuerzas Armadas, un general de brigada, un teniente coronel, un primer teniente, 21 militares resultaron heridos y 120 policías resultaron heridos. Y esto es muy serio, pero la gente de Venezuela se vence contra estos ataques. Organizado por María Corina Machado y la ultraderecha, pero ellos son patrocinadores de los Estados Unidos, como nos sabemos. Y esto es una cosa un poco grave, pero en Venezuela ahora la situación es en control y es diferente. Hemos escuchado a Alison, que nos ha hecho un panorama que pareciera una película de tragedia, de horror, en el cual los vándalos de las guarimas se cargaron de crear un ambiente ya prefabricado, porque nada fue sin una planificación. Pero también es importante señalar que a cierta hora de la noche el CNE se encontró con un ataque cibernético. Este ataque cibernético realmente tenía sus objetivos de crear un caos. Y claro, una vez que si hubiese logrado el objetivo, este ataque cibernético, realmente ese mensaje de fraude que ellos tienen en estos momentos, no sé cómo estaría Venezuela precisamente si ellos hubieran logrado el objetivo de destruir el CNE, pero no fue así. También Alison nos acaba de señalar que antes de las elecciones y después, la ultraderecha se encargó de financiar estos vándalos, estas guarimas, como ellos le llaman, destruyendo prácticamente todo lo que al pueblo le ha costado durante tantos años. Y su odio es tanto que se dieron a la tarea de hasta destruir las estatuas de Simón Bolívar. Ya no digamos de Chávez y de otros líderes indígenas. Pero la pregunta es si hacer un ataque cibernético, eso es carísimo. Si darle de 50 a 100 dólares a estos vándalos es un costo grande económico. Y la pregunta que realmente me gustaría, no sé si después de esta pregunta Mari Carmen tiene otras ideas, pero me gustaría preguntarle a ella, que lógicamente yo sé que la respuesta es obvia. ¿Cree usted, Alison, que estas acciones de violencia por parte, como ellos se denominan, comanditos, hay intereses internacionales? Adelante, Alison. Sí, no, es verdad. Hay implicaciones con gente internacionalmente sobre este ataques.
por una razón, y es que es el misma cosa que han pasado anteriormente. Las conexiones entre la otra derecha y internacional y la otra derecha en Venezuela están muy claro. Específicamente, en el pasado hay ejemplos donde bandas similares se tuvieran actividades en Colombia para practicar los ataques y todo, y después ellos están en Venezuela para hacer sus actividades contrarrevolucionarias. Y yo sé también que este ataque cibernético es muy importante porque el sistema electoral en Venezuela es difícil hackear este sistema con ataques cibernéticos. Pero antes también hay ejemplos de ataques cibernéticos fuera de Venezuela, a Venezuela o contra Venezuela, como contra su sistema de poder. Por ejemplo, pienso que en 2019. Y este es parte de los ataques de los Estados Unidos y países imperialistas contra Venezuela. Y para gentes de Centroamérica o otras partes de Latinoamérica, no es una cosa extraña que el gobierno de los Estados Unidos está apoyando con transparencia algunas veces la otra derecha en Latinoamérica para atacar los movimientos progresivos, gobiernos progresivos en Venezuela o en cada país. Y pienso que es una cosa que es muy relajada a la cosa como las escuelas de las Américas, que existe por años y años y existe ahora en otra forma. Pero el gobierno de los Estados Unidos está involucrada en todo. Y tengo más que dos, pero hay dos maneras. Hay, por ejemplo, las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales, como se dicen en las Naciones Unidas, sobre estas sanciones y bloqueo contra Venezuela. Hay más de 930 medidas contra Venezuela entre el año 2015 y ahora. Durante la administración de Obama, el gobierno de los Estados Unidos declaró que Venezuela es una amenaza a los Estados Unidos. Un país que es miles de kilómetros desde de los Estados Unidos y no tienen ninguna acción contra los Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Venezuela están en Venezuela, no están en la costa de los Estados Unidos. Es una cosa muy fea de los Estados Unidos decir que Venezuela es una amenaza a los Estados Unidos, y después esta declaración de la administración Obama, las sanciones se empezaron contra Venezuela. Y se mataron más de 40,000 personas en un año entre, pienso, 2017 y 2018. Y se repita cada año. Más gente está muriendo porque es difícil para el gobierno de Venezuela a comprar comida, a comprar recursos, cosas como medicina internacionalmente. Y en 2019, el gobierno de los Estados Unidos impulsó unas sanciones contra la industria petróleo en Venezuela. Y se causa muchos problemas en Venezuela, en la economía, y es una cosa horrible de los Estados Unidos. Pero Venezuela se venció. Y ahora la economía es mejor en Venezuela. Y vamos a discutir esto posiblemente después, pero quiero decir que este ataque de violencia después de las elecciones está parte de la guerra contra Venezuela, que está totalmente planificado
afuera de Venezuela, cuando gente como María Corina Machado, Edmundo González está trabajando mano en mano con el gobierno imperialista de los Estados Unidos y sus aliados como Canadá. Y la otra parte de este ataque es un ataque contra el derecho de venezolanos a expresar su autodeterminación, independencia y soberanía. Cuando los venezolanos se votaron el día de las elecciones, cuando yo fui hablando con ellos en la cola para votar, estoy preguntando qué piensas sobre las elecciones, qué vas a hacer, porque hay muchas cosas difíciles en Venezuela, las sanciones y todo. ¿Y qué piensas? Ellos están diciendo que no sabemos, que si votamos para Nicolás Maduro, en favor de Nicolás Maduro, nuestra vida, es posible nuestra vida es más difícil porque los Estados Unidos y sus ataques va a amplificar si Maduro es presidente otra vez de Venezuela. Pero los logros de la revolución bolivariana es irrevocable, irreplaceable. Una palabra me olvidé, pero es muy importante, es fundamental a la vida de Venezuela en este momento, y a la mayoría de los venezolanos, no es de todo. Venezuela es un país un poco dividido. Hay una oposición, sí existe, pero la mayoría es quién gana y quién puede ganar las elecciones. Y cuando la violencia se empieza internacionalmente, era imposible a ver por los medios internacionales cómo es la respuesta de los Estados Unidos, o de la gente en Venezuela a estas medidas de violencia. Y si es posible, quiero mostrar en este momento algunos videos cortos, muy cortos, sobre Venezuela y la respuesta de Alison, Venezuela. antes de mostrar los videos, me gustaría leerte los mensajes. Ok, claro. Ujú. Sí, Bueno, gracias le damos a todas y todos que nos están viendo y compartiendo este programa. También queremos decir que Alison está haciendo un gran esfuerzo para que nosotros, de la mano de un observador canadiense, nos diga lo que realmente pasó ahí en Venezuela. Y como dijo Evo, un golpe de Estado se está gestando en Venezuela y nosotros tenemos que, con nuestra solidaridad, tratar de evitar que esto suceda. Bueno, Michael Larson, saludos desde Vancouver, BC. Viva Venezuela. Luis Lazo, saludos desde Cuscatancingo Heroico. Cuscatancingo Heroico es en El Salvador. Alison, un día te voy a invitar a mi país. Es muy lindo. Bueno, Cheno Cruz dice, saludos camaradas desde Los Ángeles, California. Denis Gaspar. Oh, qué bueno que nos está viendo desde Cuba, creo que es él. Es importante deducir responsabilidad para todos esos bandoleros pagados. Exacto. Méndez, ahora Venezuela tendrá una nueva ley contra el fascismo. Muy bien. Y Luis Aguilar te manda como una cosa así, ¿ves? Diciendo que bueno. Bueno, estos son los mensajes que tenemos hasta ahora. Puedes continuar mostrando tus videos. gracias. Si es posible, necesito estar co-host para... Ya te hicimos cojos, ¿no? No, Otra vez te voy a tratar de hacerte cojos. Permíteme. gracias. Ujú. Ya está Sí, cojos. ahora sí, gracias.
Gracias, Félix. Nuestro coordinador general siempre listo. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, convocó al pueblo venezolano a movilizarse este sábado 3 de agosto en todo el país para defender el triunfo electoral de Nicolás Maduro, y así le cumplió la población zuliana, que nuevamente desbordó las calles de Maracaibo para rechazar la injerencia internacional que pretende tomar la función de árbitro electoral en la nación sudamericana y desconocer los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral. Ha sido el presidente más asediado de Venezuela. Por eso hoy los venezolanos, hoy los pueblos originarios del Zulia y de Venezuela, nos sentimos orgullosamente identificados con él y lo vamos a seguir acompañando en esta tarea, en esta lucha, en este trabajo que se va a realizar dentro del territorio nacional. Al pueblo internacional le decimos que nosotros no aceptamos injerencia de ningún otro país. Nosotros decidimos el 28 quién va a llevar el timón de nuestra patria, y es Nicolás Maduro. Por eso que no se equivoquen, estaremos en la calle pendientes, permanentes, custodiando cada voto. Presidente reelecto por el pueblo soberano, porque el pueblo eligió paz, armonía. Aquí estamos todos, el pueblo en calle. Así viviremos todos y así venceremos. Chávez vive, la patria sigue. Y estamos aquí en defensa a nuestro presidente constitucional, no se equivoquen, constitucional, Nicolás Maduro Moro, 2025-2031. Y se los dejo ahí, tenemos un plan de gobierno hasta el 2050, porque aquí está el pueblo zuliano desbordando las calles para tu defensa, para el apoyo no solo a Nicolás, a la revolución, a la izquierda, a todos los abuelos, a todos los niños, a las mujeres venezolanas. Ese poder popular en la calle, acompañando al presidente Nicolás Maduro. Hoy una vez más, desde Maracaibo, este pueblo con gran ilusión sale a decirle sí a Nicolás, sale a respaldar la paz, sale a respaldar la gran victoria popular que se hizo presente el domingo 21. Autoridades nacionales en esta región del occidente venezolano afirmaron que, a pesar del sabotaje internacional, el gobierno bolivariano continuará fortaleciendo las políticas de atención social para garantizar la paz y el progreso en este territorio de vital importancia para el desarrollo del país. Desde el estado Zulia, en Venezuela, les reportó Víctor Paredes. Bueno, yo sé no hay mucho tiempo en este programa de la Proletario Internacional, pero pienso que es importante mostrar algunas voces desde Venezuela. Mi inspiración es voces de personas en Venezuela que están enfrentando todo de imperialismo y eligieron a presidente Nicolás Maduro para 5 más años. Algo que quería comentar, si Julio me lo permite. Cuando yo estuve en Venezuela, en el 2014, estaban las guarimbas. Pero las guarimbas estaban solo donde está la clase media alta. Las guarimbas no estaban haciendo sus demostraciones y quemando, no sé cómo le llaman, pero eran como bombas molotov, pero era algo de fuego que ellos hacían para estar metiendo miedo y quemando llantas, pero lo hacían en los lugares donde ellos no entraban, donde está el pueblo. Y el pueblo se quedó tranquilo porque esa era como una orden del presidente, que no fueran a atacar a nadie y que se quedaran tranquilos. Pero el pueblo decía, el momento que nuestro presidente diga que salgamos, vamos a salir a defender nuestra revolución, como lo hicimos con Chávez. Y sé también que la protección que le hicieron a los internacionalistas, esta vez esa protección siempre la han tenido ellos, el pueblo solidario con nosotros que llegamos allá. Estaban también muy preocupados porque nosotros estuviéramos bien. Así es que no me sorprende, Alison, que tú te hayas sentido segura hasta en los momentos más difíciles, porque eso es Venezuela. Adelante, Julio.
Gracias, Mari Carmen. Poniendo en contexto realmente tanto los videos que nos presentó Alison y todo lo que ha venido planteando Mari Carmen, es de preguntarnos si Venezuela no tuviera los recursos que tiene, ¿dónde estuviera? Si hablara tanto de Venezuela, se interfiriera tanto en Venezuela. Como dijo Alison, hay 930 leyes coercitivas, porque es la palabra más correcta, es decir, 930 leyes coercitivas en contra de Venezuela, por el hecho mismo, porque los recursos de Venezuela tienen que ser para los venezolanos, y eso prácticamente no agrada a los dueños del gran capital. Entonces, además de eso, dijo Alison, que un presidente de los Estados Unidos veía a Venezuela como una amenaza política, cuando el mismo Maduro está planteando que ellos están aferrados a llevar a Venezuela hacia la paz, hacia la democracia, hacia la convivencia pacífica. Y me quiero parar acá porque el compañero Félix nos tiene una pregunta por ahí. Adelante, Félix. Gracias, camarada Julio. Y yo estaba escuchando toda la exposición de la camarada Alison Bodin, y realmente el centro no es en este momento las elecciones del 28 de julio del 2024, porque si hacemos historia, hubo un encuentro en Barbados, hubieron los acuerdos de Barbados en el 2018, en donde se abrió el camino para las elecciones presidenciales en el 2024. Y en ese proceso, hasta llegar a las elecciones del 28 de julio del 2024, han pasado tantas cosas, como es en el 2018 los atentados de Caracas, el sábado 14 de agosto del 2018, el atentado con los drones a Nicolás Maduro. El 2019 salió el guión Cómo derrotar o deshacerse de Nicolás Maduro, en donde apareció Guaidó junto a Leopoldo López allá. Recordemos que Venezuela tiene el bloqueo, tuvo el bloqueo para la obtención de las vacunas contra el COVID en el 2020. Entonces, la pregunta, camarada Alison, ¿es Maduro realmente el problema? Y ya lo planteaba casi el compañero Julio, donde Nicolás Maduro dice, los recursos de Venezuela tienen que ser para los venezolanos. Pero en este momento, ¿es el problema Maduro o son los recursos naturales y fósiles de Venezuela? ¿Cuál es el efecto que tiene ahora que Venezuela está a las puertas del BRIC? Ahí dejo mi pregunta. Gracias, Félix. Es una cosa nueva este acuerdo con BRICS. Noticias buenas porque la historia de Venezuela durante la Revolución Bolivariana es a tener cooperación con otros países oprimidas, sancionadas, y este es muy importante en el nivel del mundo. Necesitamos discutir cómo es posible para países como Venezuela, Irán, otros países, a tener relaciones afuera del contexto de los Estados Unidos, con Rusia, con China, con los países de BRICS. Y ahora en Venezuela, hay la respuesta del gobierno de Venezuela actualmente, en la tierra, en Venezuela, hay un crecimiento en la economía este año. Es uno de los países mejores en Latinoamérica actualmente en su economía. Y una de las razones por eso es el gobierno de Nicolás Maduro, y los recursos nacionales en Venezuela son grandes, y hay inversiones entre países sancionados y todo.
Y también en Venezuela ahora, más de 90% de los alimentos que ha consumado en Venezuela está produciendo en Venezuela. Y esto es una cosa muy importante. Un efecto del bloqueo era la reorganización de la economía en Venezuela en algunas maneras para la gente en Venezuela, la mayoría en Venezuela. Y espero que estos acuerdos como BRICS va a seguir a enfrentar la hegemonía de los Estados Unidos. Es una respuesta. Acuerdos como BRICS es una respuesta a la desigualdad y la política de los Estados Unidos en Latinoamérica y en el mundo y la política imperialista en todo el mundo. Y a mí, Venezuela es importante por su revolución bolivariana y el ejemplo de la revolución bolivariana, pero primeramente en este momento el carácter de Venezuela es un país antiimperialista, un país que está enfrentando la política de los Estados Unidos y trabajando mano a mano con otros países como Cuba, Nicaragua y otros. Y espero que este va a amplificar en los años siguientes bajo el gobierno de presidente Nicolás Maduro. Pero como un país, ¿por qué Venezuela es un país antiimperialista? Esto es porque el gobierno de los Estados Unidos se está enfocando a derrocar el gobierno de presidente Maduro. Y pienso que es una cosa muy importante porque como yo estoy viviendo en un país imperialista como Canadá, y pienso que este tema de antiimperialismo y el ejemplo de Venezuela es muy importante para el movimientos antiguerra, para justicia social y para las cosas progresivas aquí en Canadá y los Estados Unidos. Gracias, Alison. Lamentablemente el tiempo pasa tan rápido. Hay dos mensajes más que a mí me gusta siempre, aunque a veces es un poco difícil en este teléfono leer los mensajes, pero lo vamos a tratar. Bueno, Nikki, saludos desde Brooklyn, New York. Gracias, Alison, por tan gran informe y su trabajo como observadora. Y también nos manda nuestra gran amiga y compañera Asa, dice: viva Venezuela, gracias por este programa tan educativo. Realmente sí, todos te agradecemos, Alison, que el esfuerzo que haces. Sé que a ti te es más fácil expresarte en inglés, pero lo has hecho muy bien. Sabemos que todos te hemos entendido, sí, claro, todos te hemos entendido, todos hemos estado muy claro, pones el corazón en tus palabras, que es lo más importante. Venezuela nos necesita, como nosotros en América necesitamos a Venezuela. Dijo Maduro, no va a dejar que las guarimbas se vuelvan a apoderar de Caracas como lo hicieron, o de Venezuela como lo hicieron los años anteriores, y eso me llena de alegría. Me gusta la pregunta que te hizo Félix, porque es importante hablar del BRICS, pero antes de, bueno, ya terminando el programa, nos gustaría que nos dieras tus palabras finales. Solo quiero decir gracias al Frente Intercontinental por este espacio, para la paciencia de todos los gente que están participando con mi lengua y con este tema, porque hay muchas cosas que podemos discutir sobre Venezuela y yo sé es posible que vamos a tener más programas como así sobre Venezuela. Y por más de 25 años de el proceso revolucionario bolivariano en Venezuela, los Estados Unidos, Canadá, Europa, los países del Grupo de Lima de antes, no existe ahora, pero de antes, y sus aliados
de la derecha en América Latina han golpeado a Venezuela con intentos a golpe de Estado, sabotaje económico, sanciones criminales, violencia, violaciones flagrantes de las leyes, la Constitución y la soberanía de Venezuela. Y además de las constantes amenazas de intervención militar, podemos esperar que esto continúe sin importar cómo terminan las elecciones presidenciales de Estados Unidos en unos meses o cuán bajo control este proceso revolucionario bolivariano. Todo está más pacífica en este momento en Venezuela, pero solo quiero decir es siguiente como una situación urgente para gente del mundo que se creen en paz, que creen en justicia social. Venezuela y nuestra demanda a manos fuera de Venezuela, US Hands Off Venezuela, es una importante llamada a acción a todos de nosotros para discusiones como así con el Frente Intercontinental, pero también por acciones en las calles, mesas de información. Tenemos una gran tarea a enfrentar estos ataques imperialistas contra Venezuela desde los extraños del monstruo, como dijo José Martí. Y estoy muy contenta a estar lado a lado con ustedes desde Fire This Time, Movement for Social Justice y todos mis compañeros aquí en Vancouver. Quiero expresar nuestras gracias por este evento y para nuestro trabajo juntos en esta gran lucha contra el imperialismo y en defensa de la soberanía, autodeterminación, independencia y proceso electoral independiente en Venezuela. Gracias por este evento y todos tus tiempos. Gracias, Alison. Ha sido un placer haberte tenido con nosotras y nosotras. No es la última vez que vas a estar acá. Lo de Venezuela tenemos que seguirlo apoyando y nosotros sabemos que tú pones tu corazón en esto, así es que nos vemos pronto en nuestro programa Internacionalismo Proletario. Antes de que le dé la palabra a Félix para que cierre el programa, quiero anunciarles que mañana, como todos los jueves, vamos a tener Descubriendo tus Raíces. El compañero Julio Relajeño es el que siempre nos da una cátedra de nuestra historia, y el tema de mañana, la historia de los pueblos nonualcos y sus líderes históricos, y su líder histórico, Anastasio Aquino. Así es que mañana a las 7 de la noche, a todos los que estén interesados en historia y conocer sus raíces, los estamos invitando. Nuevamente, Alison, gracias. Fue una excelente charla contigo y esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Hasta la victoria siempre. Venezuela vencerá. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir, y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.